Hola, ¿qué tal? Buen domingo, 19 de abril. Y bueno, hoy vamos a continuar con el análisis de la película que teníamos pendiente. Em, bueno, ya no pudimos concretarla hace unos cuantos días, dado que, pues bueno, básicamente me dediqué a analizar Mercy. Y bueno, ya no alcanzamos a analizar esta segunda película llamada Jugada Maestra en español, o así la titularon, así la tradujeron, y en inglés es How to Make a Killing, protagonizada por Glenn Powell, Margaret Qualley, mi amor, y bueno, otros actores más, ¿no? La verdad es que me gustó mucho la película, tengo que reconocer que me gustó. Me gustó ver a Margaret Qualley, por supuesto. Eh, y bueno, me gustaron algunas cosas muy particulares que son las que quiero comentar con ustedes. La película me parece que es muy interesante cómo retrata la vida del rico, creo yo de una manera muy fidedigna. eh, pues más o menos te explica cómo es este privilegio en el que viven ellos, ¿no? En todo aspecto. No la tomo precisamente como una película am, que sea como una especie de producto aspiracionista, aunque claramente cualquiera que ya está de por sí como adoctrinado en esa línea, ¿no? De la vida aspiracional, del conviértete millonario en un día y demás, estoy seguro que les encantó también la película, pero bueno, yo la tomé desde otra perspectiva. Insisto, de inicio creo que la película, por cierto, déjenme les pongo la carátula. Me gustó, por cierto, la actuación de ambos, particularmente de Glenn Powell y de Margaret Qualley. Eh, y como decía, creo que empieza la película retratando muy bien la forma de vida de los ricos. Voy a, en algún momento, hacer un análisis sobre los wannabe ricos, que no son los mismos que los ricos, que no visten de la misma forma que los ricos, que piensan que ocupar marcas como Louis Vuitton, Carolina Herrera, no sé, cualquiera de estas, Versace, eh, Gucci, en fin, ahí hay un mal entendimiento de muchos que quieren ser ricos, aspiran a ser ricos, pero no son ricos, ¿no? Hay una película, hay una serie llamada y multipremiada, llamada Succession. Si quieren ver otra manera correcta de la representación de los ricos, les recomiendo también Succession, la serie como tal. Ahí ya estás hablando de ricos, ¿no? O sea, y no de vaciladas, o no de imitaciones, o malas imitaciones de ricos. No estás hablando de las imitaciones piratas de los ricos, de los wannabe ricos, de los que quisieran ser algún día ricos, o de los que fingen ser ricos, se esfuerzan en parecer ricos, pero que no son ricos. Ahí estás viendo realmente lo que son
Insisto, una representación muy fidedigna de lo que son los ricos en Succession, tal cual estamos hablando de, pues los dueños, ni siquiera los CEOs, sino los dueños de toda una industria y que en este caso te representa todo el drama familiar que aparece en Succession, que es una gran serie muy reconocida por las actuaciones, por la trama. E incluso vean, o sea, hasta la propia portada es sorprendente aquí. Entre los hermanos, Kendall y todos estos, ya no me acuerdo los nombres, tiene ya pues bastante tiempo que la vi. Eh, una disculpa. Shiv, me acuerdo del nombre de Shiv. Por cierto, esta serie la produjo el mismo productor que realizó la película de Big Short, que pues esta película es la que habla de toda la crisis subprime de 2008. A ver, les leo los personajes que ya se me olvidaban. Kendall Roy, Ship Roy, Roman Roy, que es interpretado por este actor que han estado premiando bastante, que es Kieran Culkin. Y bueno, también está este otro actor, Matthew McFadden, quien interpreta a Tom. Está Greg y Logan, por supuesto, interpretado por el actor Brian Cox. Hay muy buenos actores, Alexander Skarsgård, que me parece que es como vikingo, que interpreta a Lucas Matson. En fin, este es el reparto de Succession, que insisto, es otra de las grandes representaciones de los verdaderos ricos para mi gusto. Quiero que vean, por ejemplo, esta imagen, esta misma que les acabo de mostrar. Es muy interesante esta portada. Véanla. Disculpa por el enfoque de la cámara, pero luego no nos enfoca bien aquí, pero creo que ahí se alcanza a ver más o menos, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que generalmente cuando sí estás tratando con los ricos te encuentras algo así. Y le voy a hacer un poquito un zoom. Estos no son los wannabe ricos, son los verdaderos ricos. Ahí se alcanza a ver hasta un cuadro de arte atrás. Te puedes dar cuenta, pues sí, del buen gusto, de la simplicidad. Aquí está, por ejemplo, Logan y Shiv. No olvidemos que todo gira alrededor de la misma familia, por eso todos son Roy. Vean, por ejemplo, nada más aquí a Shiv y a Logan. No sé por qué le quita... Disculpa, ¿eh? Voy a tratar de enfocar. Eso es lo que quiero que vean. Esa simplicidad. Y atrás, pues pueden ver el cuadro de arte, en fin, muchos detalles, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ¿no? Por mencionar algo, Shiv en su ropa, que se ve claramente elegante y que por cierto siempre me gustó mucho Shiv, no precisamente por su personalidad, de la personalidad de su personaje o la actitud, sino físicamente se me hace sumamente guapa. Y bueno, ahí pueden ver el vestido, bueno, el outfit de Shiv, que es muy elegante, ¿no? Y no se ve escandaloso, excéntrico, eh,
chillante, estrafalario su outfit, sino que simple y llanamente es una forma de vestir sumamente elegante, porque precisamente reside en la simplicidad, la elegancia. Pero lo que justo llegué a comentar muchas veces con un amigo, ¿no? Si supieran el precio de lo que visten, de lo que utilizan, pues se van a dar cuenta, a pesar de que no se ve ahí la marca, ¿no? De manera, insisto, pues llamativa, como les gusta a algunos que intentan ser ricos o aparentar ser ricos, ¿no? Traer las letras enormes, ¿no? Voy a darles un gran ejemplo clásico que de hecho tiene que ver un tanto con lo que vamos a hablar el día de hoy. No, en el caso de los verdaderos ricos son muy discretos, muy discretos. Pero hay una buena cantidad de los que simulan ser ricos, como por ejemplo hasta la misma Barbie, que por cierto pueden llegar a tener una cierta cantidad de dinero y aún así no llegar a ser ricos. Y quiero que observen este, ¿no? Ahí se alcanza a ver el logotipo precisamente de la playera que trae. Pero así muchos otros ejemplos, o sea, este lo doy nada más como ilustrativo para que se entienda la diferencia y que se entienda un poco lo que estoy tratando de decir. Entonces, aquí lo que quiero justamente que se entienda y se note de inicio es que los ricos por supuesto que existen, pero no te los encuentras en cada esquina. Miren, hablando de lo hermosa que digo que está Shiv, me apareció aquí. Se me hace guapísimo. Eh, en este sentido, lo que quiero decir es que el rico nació rico y está acostumbrado a ser rico y no tiene que fingir, no se tiene que esforzar en parecer rico, ¿no? Porque pues han vivido toda la vida siéndolo. En este sentido tienen muchas ventajas, prácticamente tienen el acceso ilimitado a prácticamente todo. Obviamente, si pensamos en una pirámide de Maslow, pues tienen toda la pirámide cubierta. En el caso de los ricos no se limita, creo yo, a una pirámide de Maslow, sino llegan a tener accesos, obviamente, desde lo más básico hasta las capacidades de poder estudiar en cualquier lado, trabajar en cualquier lado, ser dueños, CEOs o propietarios de cualquier empresa, tienen esas capacidades. Pero además tienen algo que no suelen tener los que no son ricos, que es el acceso al poder, a cualquier forma de poder. Puede ser hasta no solo poder empresarial o corporativo, sino poder político incluso. ¿Qué es lo que sabe perfectamente Logan que tiene? O sea, Logan al ser un dueño de medios sabe que pues él tiene poder. O sea, que no se limita a nada más tener una empresita y ya, sino que él sabe la capacidad de influencia que incluso puede llegar a decidir una elección presidencial. Y eso se alcanza justamente a proyectar por ahí en algún capítulo, ¿no? Justo, justo para ilustrarte cómo es que funciona el verdadero poder económico, que termina siendo otro de los grandes poderes fácticos en el mundo. Hay quienes piensan que los presidentes son los únicos poderosos o los políticos, ¿no? Hay que entender que las corporaciones, y de hecho en la gran mayoría de las ocasiones, suelen ser incluso más poderosas y tener mayor control e influencia que el propio poder político, ¿no? Entonces, Succession me gusta mucho porque sí es una representación que, por cierto, la serie no la hizo tampoco la hizo cualquier empresa, la hizo HBO. Eh, por ejemplo, aquí está muy interesante esta.
Me agrada, la verdad, insisto, este banner eh, publicitario de la propia serie, porque tiene muchos elementos, ¿no? Puedes ver el vestido, la simplicidad, el cuadro de arte, arriba, pues ves que, insisto, viene del director de Big Short, que es de esta otra buena película sobre la crisis subprime, pero vean las palabras que están justamente, y no es casualidad tampoco la elección de ese cuadro, donde ustedes pueden ver casi casi como una especie de ley de la selva, ¿no? Donde domina el más fuerte, de hecho allí se alcanza precisamente a ver en el cuadro mismo, y pues todavía se remata con la frase que viene ahí que dice, take what's yours, ¿no? O sea, toma lo que es tuyo, toma lo que te pertenece. Entonces, esta es la cuestión muy interesante de los que, insisto, no simulan ni fingen ser ricos, sino, no fingen ser ricos, sino que nacieron ricos, son ricos y llevan generaciones tras generaciones de ser ricos, ¿no? Estas familias hay que entender, crecen, se educan y son criados de manera muy distinta al promedio de las personas, ¿no? Tienen educaciones muy distintas, accesos muy distintos desde que son prácticamente niños, ¿no? Prácticamente estas cuestiones desde que los llevan a jugar golf, desde que son niños o que los llevan a jugar polo, ¿no? Entonces, son cosas que por momentos los que quieren y aspiran a ser ricos y nunca llegarán a ser ricos, no logran entender. La riqueza, y es algo que pues en general se sigue manteniendo hasta la fecha, generalmente en el mundo se hereda todavía. Y aquí además, insisto, estamos hablando de ricos, o sea, no se heredan cualquier tipo de cosas o patrimonios, estamos hablando de que se heredan prácticamente emporios, ¿no? Imperios. Y en gran medida de todo esto trata precisamente la serie de Succession, ¿no? De quién se va a quedar, es como Juego de Tronos, pero de empresarial, ¿no? ¿Quién se va a quedar con todo eso, ¿no? Entonces, pues en eso versa básicamente la trama de la serie, ¿no? ¿Quién va a ser? Shiv, Kendall, Roman, y al final se terminan, pues yo diría, Logan dando de topes en la pared porque se da cuenta que sus hijos, pues están incapacitados para tomar el poder porque ninguno tiene las capacidades completas o integrales para realmente poderlo suceder, que por eso se llama Succession la serie. O sea, Logan, que es un tipo que construyó durante tanto tiempo el imperio mediático, corporativo que tiene, pues se empieza a preocupar porque se da cuenta que ninguno de sus tres hijos es capaz para heredar todo ese poder y ese legado, ¿no? Entonces, en eso básicamente gira la serie. Aquí, de hecho, es otro gran ejemplo esta imagen que les acabo de mostrar. De nuevo, lo mismo. Vean la simplicidad. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, realmente, por ejemplo, vamos a nada más a tomar en cuenta la corbata de Logan, ustedes no van a ver ningún símbolo, ninguna marca, pero les puedo asegurar, esa corbata y ese traje que porta es sumamente costoso. Sumamente costoso. Lo mismo que el traje de Shiv o el traje de Kendall. Pero eso es lo que quiero que se empiece a notar. Los verdaderos ricos, en realidad no buscan apantallar. O sea, pero puedes notar en esta simplicidad de su alta elegancia, insisto, vean a Shiv, además de que hermosa está, como lo vengo diciendo, te puedes dar cuenta que no solo son ricos, sino que tienen poder. Y por eso es que ellos no necesitan esforzarse. Y por eso es que ellos no necesitan estar presumiendo marcas, ¿no? Y diciendo, mira mi marca y quiero que la veas, ¿no? Por todas partes. Quiero que veas la marca de mi bolsa, la marca de mis accesorios. No, no, no. O sea, son gente que, insisto, precisamente al haber nacido rica,
es lo que probablemente menos les preocupa estar presumiendo, porque eso suele venir y es muy curioso porque, insisto, será parte del siguiente análisis, sobre todo ya más bien en términos sociales sobre qué es lo que produce o cuál es esta forma en que toda esta clase aspiracionista que suele ser clase mediera en el mejor de los casos, pero hay incluso gente pobre que aspira a ser rica, pero se comporta como ricos, o creen que son ricos, insisto, nada más por endeudarse o por comprarse lo que ellos consideran ropa de marca, ¿no? Pero hay realmente un problema social de algunos sectores que, insisto, estaré analizando para explicar la gran diferencia entre pretender, fingir, aparentar, esforzarse en creer que son ricos, y otra cosa es la gente que lo es, que realmente lo es, ¿no? Hay un fenómeno, insisto, de wannabe ricos, extendido, ¿eh? Yo diría no se limita en México. Sí creo que en América Latina se siente un poco más que en otros lugares. Sí siento que en países como México, Colombia, Argentina, ¿no? Se tienen muchos preconcepciones, prejuicios y malos entendimientos con respecto al tema de la riqueza, precisamente porque hay mucho clasismo en las sociedades de América Latina. Yo diría que en Europa está un poquito menos latente, ¿no? Como que creo que tienen más claro en Europa cómo funcionan las cosas. Pero en América Latina sí es algo muy común ver esto, ¿no? Entonces tienes a los alucines y a las inventadas, ¿no? Que creen que son ricos, se esfuerzan muchísimo en ser ricos, se endeudan por ser ricos, pero al final nunca lo van a lograr. Y peor aún si piensan que lo van a lograr con, pues, toda básicamente la doctrina aspiracionista que les han vendido, ¿no? Como el echaleganismo, el si tú crees lo logras, el trabaja a diario y lo lograrás y llegarás a ser tan millonario como Elon Musk o como Bill Gates, ¿no? Entonces hay muchos que se han comprado esos grandes cuentos, esas grandes mentiras, que al final, insisto, han terminado de conformar la clase aspiracionista. Muchos de estos leen los best sellers, ¿no? Típicos, empezando por Padre Rico, Padre Pobre, pero muchos otros que al final del día han conformado un pensamiento que cree realmente en el echaleganismo y que tal vez nunca o demasiado tarde se den cuenta que, insisto, ni con 2 o 3 vidas de trabajo duro van a alcanzar a ser ricos. Y eso es simplemente tiene una explicación económica. No es una cuestión de resentimiento, porque luego te dicen es que quien les pone el piso, ¿no? Y los aterriza es porque está resentido, ¿no? Y es la que ocupan generalmente y te dicen, es que tú eres un resentido porque, eh, pues, ¿cómo vas a creer que no vamos a poder ser ricos si queremos ser ricos y si decretamos, porque tienen toda una terminología, ¿no? Tú decreta, tú cree, tú ten fe, visualiza, decreta, ¿no? O sea, todas estas cosas. Si tú decretas que quieres ser rico, la ley de la atracción, ¿no? Si tú generas todo este entorno y lo piensas y lo decretas, será tuyo, ¿no? O sea, es una combinación terrible, ¿no? Entre, yo diría casi casi esoterismo con chaquetas de adoctrinamientos de aspiracionismo, en fin, un revoltijo tremendo donde al final te dicen ellos que la ley de la abundancia, la ley de la atracción, porque insisto, meten entre espiritualismo, fake espiritualismo, como yo le llamo, y esoterismo, y con mucha voluntad y optimismo, la gente, si lo cree, llegará a ser rico o rica, ¿no? Y dices, no shit, bro, júramelo. Entonces,
Este es el problema, ¿no? Que ya estaré abordando en un análisis muy particular, retomando esto que estoy diciendo, que es lo que ha generado, insisto, todo un sector social que verdaderamente cree, y que por cierto suelen ser víctimas además en muchas ocasiones de estafas, de fraudes, son estos típicos que invierten en cualquier lado y que confían de cualquier coach de todo tipo que venga y les cuente, ¿no? Y son los primeros las primeras víctimas de los sistemas multinivel, en fin, es todo un mercado enorme, tengo que decir, ¿no? Eh, que deriva para muchos lados, pero que al final, insisto, el eje está en la gente que aspira a ser rica, aunque haya nacido pobre, y clase medieros, pues vamos, tampoco puedo decir que un clase mediero que sabe jugar en este sistema, sobre todo con las reglas financieras y en el sistema financiero, y no puedo decir que no puede mejorar de alguna manera hasta cierto punto su condición y su situación económica. Sí puede darse un clase mediero. Sin embargo, también, insisto, hay que poner bien la línea porque hay muchos clase medieros que sienten que son ricos. Y de hecho, de entrada hay que ver si realmente son clase medieros o están en las clases bajas, pobres. Y ahí es donde tenemos como mucho problema, ¿no? La gran mayoría de la gente piensa que no es pobre y somos pobres probablemente y con trabajos alcancemos tal vez a ser clase medieros. Entonces, es un falso debate porque estamos discutiendo si somos ricos, cuando en todo caso estamos tratando de seguir y mantener al menos siendo clase media, cuando por cierto ahora con todo este tema de la inteligencia artificial se está hablando que la inteligencia artificial, dentro de muchos de sus efectos que ya sabemos, de entrada nos va a desemplear a todos, pero consigo va a llevar probablemente la desaparición de la clase media. Entonces vamos a tener a ricos y a pobres. Y es un gran riesgo latente que se está comentando. Entonces, aquí lo que estamos tratando de aterrizar es en dónde estamos, realmente, económicamente hablando. Hay una frase que me agrada mucho que dice por ahí, estamos todos a una enfermedad crónica de alguien, a un tratamiento de quimioterapia de algún familiar nuestro, para pasar de la clase media a la pobreza. Si es que acaso estuvieras en la clase media, pues si estás en la pobreza, básicamente estás en la ruina financiera. Entonces, eso te ayuda mucho como a ubicarte de que realmente es cierto, ¿no? ¿Cuántos realmente primero tienen seguro médico, después tienen seguro médico con coberturas amplias a esos niveles, por ejemplo, de ese tipo de tratamientos que son carísimos? Y si no tienen seguro médico, entonces, pues básicamente lo que nos queda, si bien nos va, es el acceso a la salud pública. Pero si no la hay, y si no hay espacio, o por lo que sea no te pueden dar ese acceso, tendrás que, pues básicamente, gastar en ese alto costo que implica el tratamiento, vamos a decir, de una quimioterapia. Y en ese sentido, cualquier ciudadano, por más wannabe que se sienta y por más bolsas coach o ropa de marca que acumule y que tenga, ahí van a topar con realidad para darse cuenta que no son ricos y que una quimioterapia, y además tomando en cuenta cuántos años tendrán que ser de quimioterapia, pues es algo que simple y llanamente te va a llevar eventualmente a un desgaste financiero tremendo. Entonces, un rico, les explico, no se preocupa por eso, ¿eh? De hecho, los ricos, en el caso de México, pues tienen atención hospitalaria privada, sin importar el tipo de enfermedad, tienen para pagarlo una y 10 veces. Entonces estarán tratados en Los Ángeles o en cualquier otro de estos hospitales privados, o incluso se terminan yendo a tratar a hospitales en Estados Unidos, ¿no? Porque les alcanza. Si tú no vives esa vida, déjame decirte, y perdón que te rompa las ilusiones, tú que te crees rico, no eres rico, amigo, no eres rico, amiga. Por más que pienses que, porque hay un buen de distorsiones en esto. Hasta los sugar daddies están mal entendidos en México, ¿no?
me gusta mucho este meme que dice, mija, no pienses que un sugar daddy es el güey que te invita unos camarones a la diabla. Y es cierto. O sea, hay un muy mal entendimiento de lo que es ser rico, porque, insisto, primero hay mucha ignorancia. Hay muchísima ignorancia. O sea, esto, cuando digo ignorancia, es que pues básicamente nadie va a entender cómo funciona la economía. Pero luego, además, pues es obvio que la gente piensa que ricos hay por todas partes, ¿no? Y que te puedes encontrar un rico en cada esquina. Si supieran que ricos en realidad son unos cuantos apellidos en México y nada más. O sea, los que concentran verdaderamente la riqueza en México son, yo diría, unos cuantos apellidos. 50 si quieren, y me estoy poniendo excesivo, creo, ¿eh? 50 se me hacen demasiado apellidos. Yo diría que los verdaderos ricos han de ser 20 apellidos en México. En México. Ahora, eso todavía es curioso porque cuando tú ves qué tan ricos son los ricos de México y los comparas con los ricos de otros lados y de otros países, ahí de nuevo se vuelve a ajustar. Y te vas a dar cuenta que los ricos mexicanos muchas veces son en realidad pobres, ricos, pero pobres ricos. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, un Salinas Pliego que es tan vulgar presumiendo su riqueza, cuando lo comparas con otro rico, con otro emporio, que por cierto su emporio es muy mediocre y muy patético, que está probablemente en peligro de extinción. Por ejemplo, si nada más lo comparamos con el imperio de Elon Musk, que está en crecimiento, a mí no me cae bien Elon Musk, lo he comentado varias veces, pero es innegable que al menos su imperio tiene crecimiento, está invirtiendo en tecnologías presentes y futuras. Y Salinas Pliego siempre ha sido, incluso llamarle empresario me parece un exceso, es un pseudoempresario porque realmente nunca creó nada, nunca innovó, nunca se comportó como empresario, realmente se comportó nada más como un agente eh, que se beneficiaba de sus pactos con el gobierno, sus pactos corruptos con el gobierno, con otros sexenios, con su tráfico de influencias, sus compadrazgos, eh, las mismas adquisiciones de las empresas que tiene. Él es un hijo, vamos a llamarle del Fobaproa y de muchos de estos que se beneficiaron de ese tipo de crisis. Eh, en ese sentido, el tipo es más bien un mercenario, no un empresario. Y peor aún ahora que no quiere ni pagar sus impuestos, es un usurero, deudor de impuestos. Eso es Salinas Pliego. Entonces sus empresas que pues siempre han sido muy mediocres, como incluso Televisión Azteca, que incluso se tardó mucho en adaptarse para el mundo digital, pues ahora con todo el tema de inteligencia artificial, pues todavía peor. Lo que quiero decir es que cuando comparas la riqueza de Salinas Pliego con la de otro empresario en el mundo, pues la riqueza de Salinas Pliego es una burla. Pero a pesar de ello, sí se tiene que tomar en cuenta a muchos de estos apellidos, porque son ricos al final del día, los ricos que acumulan la riqueza en México, que concentran la riqueza en México, que insisto, si digo que son 50 apellidos, creo que me excedo. Está Zambrano, Azcárraga, Salinas Pliego, por supuesto la familia de los Slim, eh, está Balleres, Arambuzabala, en fin, todos estos son los apellidos de los ricos en México, que bueno, terminan siendo muchos de estos evidentemente dueños de las grandes empresas, en fin. Este es el meme que les decía, ¿no? Ok, chicas, ahí lo pueden ver. Sugar Daddy es el que te paga un depa, un coche y 50,000 pesos al mes, no unos camarones a la diabla y una michelada, mija, ¿no? Pues yo diría que incluso ese parámetro sigue siendo todavía alguien que entraría por ahí todavía en la clase media.
Y es que eso es lo que, insisto, está muy mal entendida la riqueza en México. ¿Qué es? Y mira, y todavía hay peores, ¿no? Hay peores, o sea, todavía empeora el meme, si se dan cuenta. No es broma, lo estoy sacando de Google. El anterior decía 50,000 al mes, este ya lo bajaron hasta el 2,000 al mes. Y dice, Sugar Daddy es el que te paga una casa, un carro y te da 2,000 al mes. No un ceviche, un par de micheladas y una recarga de 10 pesos. Pues es que eso tampoco, claro que no es ni una cosa ni la otra. No es ni el del ceviche y micheladas y una recarga de 10, por supuesto que no, pero tampoco es el güey que te da la casa, el carro y 2,000 pesos al mes. Y es que por eso insisto, en México, pues estamos llenos de alucines y de inventadas que no están aterrizando en su realidad. Entonces, esto es lo que quiero decir. O sea, por eso empecé con el ejemplo de Succession. Voy a dejar el trailer aquí abajo y vean la serie. Y eso que ven en esa serie, ahora sí, now we are talking. O sea, ahora sí estamos hablando en serio. Esos son los ricos. O sea, así se representan y proyectan a los verdaderos ricos. Entonces, dado este pequeño paréntesis, ¿por qué lo hago? Pues justamente para primero entender que no todo lo que se piensa que son los ricos, y peor aún, la gente que se cree rica, es rica. Como dice también otro meme por ahí, dice, ¿no? Pues algunos nacimos pobres, pero estamos ricos, no de dinero, precisamente. Yo soy de ese team, ¿no? Nacimos pobres, pero estamos ricos de otra forma. Eh, estamos ricardos. Este meme está bonito. Dice, a chambear porque estamos ricos, pero no somos. Insisto, yo soy de este team. A chambear porque ricos estamos, pero no somos. Y es así, o sea, el otro con periquito, otra versión. Entonces, esto es a lo que me refiero. Hay un muy mal entendimiento de lo que son los verdaderos ricos. Todos se sienten ricos, todos wannabe ricos, además en un mundo de profunda eh, complicación económica. Otro más. Entonces, quiero partir de ahí precisamente para aclarar que hay un muy mal entendimiento de la riqueza primeramente, eso tiene que ver con temas económicos, pero segundo, de quiénes son ricos. Y es que, insisto, el mexicano piensa que ricos, estamos llenos de ricos por todas partes. Como ya dije, estamos ricolinos, pero no nacimos ricos, amigos. No nacimos ricos. De entrada, si tú eres el que tiene que trabajar a diario, déjame, perdón que te decepcione y que te rompa tus ilusiones, no eres rico. Eh, Incluso si eres de los que tiene alguna pyme, que no es lo mismo tener una pyme a una gran empresa, tampoco eres rico. Y perdón que te rompa las ilusiones también. Si tu negocio depende de que tú estés en el negocio y de que tú estés dirigiendo la orquesta y que estés trabajando de alguna manera 24/7 en tu empresa, no eres rico. Entonces hay que aclarar muy bien, insisto, ya no me quiero extender demasiado porque esto lo voy a explicar en la siguiente, sobre todo, insisto, estos complejos sociales que hay sobre el tema de la riqueza, los wannabe ricos, los que se creen ricos nada más por comprarse cosas de marca y que son capaces de endeudarse de por vida con tal de aparentar, con tal de vivir una vida de apariencias. Estamos llenos de eso, ¿eh? Gente que se endeuda nada más para aparentar la vida de ricos aunque estén sumamente endeudados y a punto de la crisis financiera. Entonces, este mal, este complejo está lleno México
de gente que aparenta, ¿no? De gente falsa, de gente fake. Por eso es que me pareció muy interesante esta película. O sea, insisto, habrá todo un sector de social de clase aspiracional. Uy, que le quedó como anillo al dedo la película, pero yo la tomo, insisto, desde otra perspectiva que también creo que es útil. Es justamente explicarnos cómo es que realmente funciona, primero la riqueza y la vida de los ricos. Y por eso es que quería hacer este análisis, sobre todo con perspectiva social, ¿no? Justo para entender de qué va. Ahora, ahora sí entrando a la película, esta llamada jugada maestra donde protagoniza a Glenn Powell y mi novia, la novia en mis sueños, Margaret Qualley, la novia de mis sueños. Me encanta, la verdad se me hace una niña no solo hermosa, sino muy inteligente. No olvidemos que ella es la que actúa en la película de La Sustancia con Demi Moore. Y bueno, entonces, en esta película, ¿qué ocurre? De nuevo, vemos la vida de los ricos. Incluso se ven estos dos. Si no mal recuerdo, estaban practicando arco al inicio de la película. Ambos siendo niños, ¿no? Tanto el personaje de Glenn Powell como el personaje de Margaret Qualley. Y eso es a lo que me refiero. La vida de los ricos es muy distinta a la vida de los mortales promedio. Crecen diferente, son educados de manera diferente y tienen capitales muy distintos. Y no solo se limita al económico, incluso podría decir, tienen capital intelectual, capital cultural, que es muy importante para que su riqueza de alguna manera se mantenga, cosa que la gran mayoría de los mortales desafortunadamente no tiene. Cuando nace uno en la pobreza, pues tiene todas las de perder porque va nadando contracorriente, tiene deficiencias de todo tipo, podríamos hablar incluso de las deficiencias literalmente de condiciones materiales tan básicas, tan complicadas como el tema del acceso a los alimentos, pues, ¿no? A la alimentación, a, a la ropa, al sustento en general básico, de tener que comer, dónde dormir, una casa en donde habitar. Mientras que el niño que nace en la riqueza está en clases de golf, polo, squash, waterpolo o de arco, el niño pobre está desnutrido tratando de ver qué puede comer. Y si no se entiende esta diferencia abismal, pues justamente no se entiende la gran complejidad en la que nacen todos aquellos que nacen en la pobreza. Porque nacen como con mil desafíos, mil problemas, mil desventajas por default. Mientras que en el lado contrario, el niño rico nace con todo lo contrario, nace con mil ventajas, con mil privilegios, con mil accesos, con el mundo ya prácticamente en la mano, con un futuro asegurado, básicamente sin tener que hacer nada, sin tenerse que preocupar si va a trabajar algún día, porque probablemente incluso si ese niño que nace en la riqueza no trabaja nunca, pues va a tener el futuro asegurado de alguna manera, un sustento. Entonces hay que entender las diferencias de accesos y privilegios. Por eso es que cuando hablamos de justicia social, hablamos siempre desde esta perspectiva, ¿no? Del privilegio, que muchas veces los privilegiados no entienden porque uno habla de ese privilegio. Porque además hay que entender que la generación de la riqueza no se genera de manera limpia como se romantiza, que para allá voy. Generalmente la generación de riqueza, como el ejemplo que yo daba de Salinas Pliego, viene detrás o a partir más bien de muchas corrupciones, de muchas ilegalidades, ¿no? Entonces, esta cuestión de romantizar además a los ricos como si su riqueza la hayan trabajado toda la vida y hayan sido los más trabajadores, eso es simplemente una gran mentira. Es un gran sesgo, es un gran engaño, es un cuento que se ha vendido a muchos haciendo pensar que los ricos con el sudor de la frente han logrado lo que tienen. No siempre, tampoco quiero decir, por ejemplo,
un caso que siempre hablo, que me parece que son gente un tanto más decente, más trabajadora, que son el caso de los Slim, que creo que se han creado, se han esforzado en crear empresas, se han esforzado en generar empleos en México, etcétera. Obviamente también tienen ciertas críticas, pero a lo que voy es que es demasiado pedir. O sea que, insisto, de por sí los millonarios, como yo empecé hablando del ejemplo de Succession, vean Succession y van a entender lo descarados que son generalmente los millonarios. Entonces, cuando tienes un empresario un tanto más digno, más decente como son los Slim, a mi parecer, pues de alguna manera se agradece, porque dices, oye, la gran mayoría son vulgares, arrogantes, curiosamente sin clase, ¿no? Como el caso de Salinas Pliego, que es tan pero tan pobre que lo único que tiene es su dinero. O sea, el tipo no tiene clase, no tiene educación, no tiene carisma, no tiene inteligencia, ¿no? Y te encuentras a muchos ricos de ese estilo, ¿no? Que lo único que tienen es dinero. Porque ni siquiera el dinero te puede comprar la inteligencia, la lealtad, la admiración, el respeto. Esas cosas no se compran. Y eso es lo que algunos ricos vulgares no entienden, como Salinas Pliego. No todo lo compra el dinero, no todo está a la venta, no todo tiene precio. Hay hasta un eslogan, creo que es de Mastercard, ¿no? Era muy bueno esos advertisements, ¿no? Esos ads que te decía Mastercard. El amor de un hijo, el amor a tu pareja, el amor a la vida, no se puede comprar. Para todo lo demás existe Mastercard, ¿no? Algo así decía, ¿no? Sus anuncios. Bueno, ricos vulgares como Salinas Pliego no lo entienden, ¿no? Piensan que todo se puede resolver a billetazos, que la riqueza basta para sentirse importante, relevante. En el caso de Salinas Pliego es todo lo contrario, insisto, él no puede comprar la inteligencia, él no puede comprar la clase, por más que él esté dentro de una clase socioeconómica privilegiada. Es curioso porque él no tiene la clase, por ejemplo, que tienen los que les acabo de mostrar, los personajes de Succession. Que algo que sí, pues no se le puede criticar a Logan, que era un tiburón sin duda, ¿no? Un tiburón blanco, pues el tipo era inteligente, era astuto. La verdad es una gran actuación la que hace aquí el actor. Y pues eso es lo curioso de casos como Salinas Pliego, ¿no? Que por momentos dices, bueno, ¿y tú a todo esto qué es lo que has hecho como empresario, ¿no? Porque, insisto, hay otros empresarios un tanto más dignos, más decentes, más inteligentes, insisto. El caso de Slim. Si no mal recuerdo, Slim patentó esto que son las SIM cards, si no mal recuerdo, que pues en aquellos años no existían en el mundo. Tiene un par de patentes, se las voy a investigar ahorita, no me da tiempo. Pero a ese nivel, ¿no? Que el propio Slim ha llegado a tener, bueno, se ha adelantado muchas cosas al tema de la fibra óptica, en fin. Claramente se ve que los Slim están tratando de estar a la vanguardia. Por otra parte, Salinas Pliego, pues siempre ha sido un mercenario carroñero, un empresario buitre, yo diría pseudo empresario, que pues, insisto, se ha beneficiado de sus conectes, de sus relaciones públicas, de sus tranzas, de sus corrupciones, de no pagar impuestos, en fin. Por eso lo que quiero dar como idea y aclarar es que no toda la riqueza se forman a partir del esfuerzo y del sudor de la frente de los empresarios. En este cuento clásico que le cuentan a los que hablaba anteriormente al sector de los aspiracionistas, cuando les dicen, uff, es que yo desde niño trabajaba y vendía empanadas en la playa. Uf, no, era terrible la vida, como Xochitl Gálvez, ¿no? Que vendía gelatinas y de repente se volvió candidata a la presidencia gracias al padrinazgo de Vicente Fox, por supuesto. Esas historias son farsas. El problema es que hay mucha gente que se las sigue tragando, ¿no? Yo incluso ya he desmontado el concepto del hard working, que este no solo se vendió en México, se vendió en Estados Unidos y de Estados Unidos lo vendió al mundo, ¿no? Esta idea del trabajo duro, ¿no? Del hard working, mientras más trabajes, más ganas. Bueno,
como lo vi también algún día en un meme, ¿no? Si así fueran, los burros serían ricos. Tanto trabajo que realizan los burritos y siguen viviendo en la pobreza. Y por momentos creo que eso se traslada perfectamente a lo que hacen los humanos que más trabajan. Si así fuese, los más ricos en el mundo serían los albañiles, serían los trabajadores del campo, que trabajan muchos de estos prácticamente de sol a sol. Basta verles las manos. Tienen un guante de callos. Y no lo digo en burla, lo digo en todo sentido del más alto respeto. A esa gente hay que respetarla simplemente por ver sus manos. Lo que estás viendo no son manos callosas, estás viendo el trabajo. Y a esa gente se le respeta. A esa gente sí, no a un Salinas Pliego vulgar, que nació en la opulencia y que lo único que se la pasó haciendo fue ser un sinvergüenza. El trabajo es algo que uno debe de respetar, porque la gente sobrevive gracias al trabajo. Eso es lo que no te dicen, y es lo que es real. El trabajo es una forma de supervivencia, no una forma de llegar a la riqueza, y hay una gran diferencia si no lo entienden. El trabajo es probablemente la última salida que le queda a la gente para poder sobrevivir, pero no es la forma en la que vas a llegar a la riqueza. En ese sentido, el trabajo es una forma de supervivencia de la sociedad, de los pueblos en general, no una forma de hacer ni de generar riqueza. Pero todavía en estos discursos motivacionales aspiracionistas les venden a muchos que justamente de eso se trata, del echaleganismo. Entre más trabajes, más ganas. De el pobre es pobre porque quiere. De si el pobre quisiera y trabajara, pues sería rico. Y si no es rico, pues es porque es un huevón y jodido, que no quiere trabajar y no quiere ser rico. Como lo dicen también algunas veces, ¿no? Estaría bueno un reality show que le quitara toda la riqueza a Salinas Pliego y que a partir de mañana él tenga que ver la forma en este mundo de ser rico. O sea, quítenle todo a Salinas Pliego, conviértanlo en un tipo pobre, quítenle todo su patrimonio, que por cierto, esto ya no solo se está quedando en un hipotético, en una de esas hasta puede pasar, ya debe tanto, está demandado por todas partes, debe tantos impuestos que en una de esas lo van a terminar embargando o expropiando, pero bueno, en el reality show, si tú dejas en calzones a Salinas Pliego, les puedo apostar que ni cumpliendo todas esas máximas de échale ganas, del echaleganismo, lograría ser rico. En décadas no lo lograría. Y lo vuelves a situar en una estructura en la que estamos todos. Es como si jugáramos un poquito Monopoly. Y ellos tuvieran, antes de iniciar el juego, muchas ventajas. Ellos, antes de que inicie el juego, ellos ya tienen hoteles, ellos ya tienen propiedades, ellos ya tienen... En ese sentido, es como si lo regresaras al punto original en donde partimos todos los que no nacemos ricos. Con todas las desventajas, con todas las injusticias estructurales del sistema, que prácticamente a la gran mayoría nos cuesta tanto trabajo, no solo hacernos ricos, sobrevivir en este sistema. Es complicado. Entonces, esto lo digo en un contexto, ya vamos a terminar realmente, vamos creo que a llegar a la hora, en el contexto para entender lo que es la mentira de la generación de la riqueza, que muchas veces se romantiza como si fuera pura, excelsa, a partir del sudor de la frente de los empresarios que trabajaron vendiendo empanadas todos, y de la noche a la mañana, en un caso de éxito se volvieron ricos. Y ese es el problema que siempre han tenido esta gente, ¿no? Estar vendiendo casos de éxito, que no son ni siquiera casos de éxito, son casos generalmente de abuso, en el que, pues sí, en algún momento se hicieron ricos, pero no gracias a su esfuerzo. Y todavía que eso es una mentira, te la vienen a vender para que tú te la creas y la apliques en tu propia vida cuando naciste en la pobreza. O incluso en la clase media, o sea, es más o menos lo mismo.
la capacidad de ascenso en la escala social, socioeconómica, es muy complicado. Muy complicada y cada vez de hecho se complica más y cada vez de hecho está a punto, probablemente como lo decía, de desaparecer la clase media con las nuevas tecnologías. Todavía queda esa gran interrogante, ¿qué va a pasar con todo ese desempleo que va a generar la inteligencia artificial? Pues nos vamos a ir probablemente a los dos extremos, a las dos puntas. Los ricos se quedarán en su posición de ricos y todos los de clase media nos vamos a la pobreza. Vamos a ver qué es lo que sucede. En fin, ahora sí, ya para cerrar, porque de nuevo voy a tomar esta película como conclusión, para no spoilear, pues como decía, empieza esta película de inicio proyectando cómo es que es la vida de un niño rico y de una niña rica, y bueno, crecen y demás, y eventualmente la película y la trama, pues consiste en el que justamente de alguna manera el personaje de Glenn se va dando cuenta de muchas injusticias, él siendo rico, ¿eh? Pero a mí me pareció muy interesante esta trama porque él siendo rico se da cuenta, primero de la forma tan mediocre de muchos de sus familiares para vivir en esa opulencia y con ese privilegio, y donde él se da cuenta que, por ejemplo, alguno de sus primos o muchos de estos que aparecen ahí, que pues eran unos patéticos, básicamente, para decirlo de alguna manera, dedicados al ocio, ¿no? Sin nada productivo que hacer, se da cuenta cómo de alguna manera esa riqueza es inmerecida. Y es que ese es el punto generalmente de los que son ricos. Hay muchos ricos que realmente, insisto, nunca trabajaron en su riqueza. Por eso yo decía, cuando ves a una persona de campo, a un albañil mismo, hay que admirarles, porque lo que ellos trabajan es lo que ellos consiguen y con lo que ellos se alimentan. Su alimento es parte y fruto de su trabajo. En el caso de los ricos, pues no aplica lo mismo. Son personas que muchas veces ni ya ni quieren estudiar, no se quieren preparar, por supuesto se alejan por completo de la necesidad o exigencia de aprender, de sobrevivir, por supuesto, de trabajar. Entonces ni estudian, ni trabajan y básicamente se dedican a hacer nada. Y ahí es donde Glenn se da cuenta de esas injusticias que pueden haber incluso dentro de un mismo círculo de una familia rica, ¿no? Que tiene un apellido. Entonces, así se desenvuelve la trama de esta película muy interesante, donde Glenn de alguna manera reclama lo que él considera que es suyo. Hay una parte creo que muy triste, ¿no? De su madre que está enferma y que era pues una mamá que pues tampoco fue muy bien tratada por la familia, fue eh, muy maltratada, ¿no? Muy ignorada. Y en la propia película te dice, a pesar de que no le daban su lugar a la mamá de Glenn, no me acuerdo el personaje, déjenme decirles bien el personaje, ¿cuál es? A pesar de que no le daban eh, pues ese lugar en la familia, la madre se dedicó a educar a su hijo en toda esa cultura, insisto, por eso digo que hasta el capital cultural es algo muy importante. Beckett se llama el personaje de Glenn Powell y el personaje de Margaret Qualley se llama Julia Steinway. Y el nombre de Beckett, por cierto, es importante porque más que el nombre es el apellido de los Redfellow, me parece que es, ¿no? Redfellow es el apellido, porque insisto, cuando hablamos de ricos tienes que hablar de apellidos, eso es algo que también muchos no entienden. De nuevo, no estás hablando de un sugar daddy que paga unos pinches camarones empanizados o camarones a la diabla. Cuando hablas de ricos, hablas de todo un sistema, y dentro de ese sistema hablas de los apellidos. Por eso yo empecé diciendo que los ricos en México son unos cuantos apellidos. Por eso es que un Slim no se va a casar con cualquiera. De hecho, esa pareja de Slim Domit pues tiene todo un tema en los apellidos. Ustedes vean los apellidos. Los Zambrano de Cemex, en fin, los Garza Sada de Monterrey, que bueno, es una familia muy tradicional de un estado que en México, por cierto, ha generado muchos ricos, porque muchos de estos ricos generaron industrias, cementeras, etcétera.
aceros, o sea, ya estaré comentando un poco las raíces de los ricos en México, para que se vaya entendiendo, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta, insisto, el apellido. Siempre, cuando se habla de ricos. Entonces, a pesar de que a la mamá de Beckett, pues la familia de los Redfellow no la trataba bien, pues ella siempre estuvo pendiente de su hijo, siempre lo cuidó, incluso lo educó. En gran medida esa educación le permitió de alguna manera a Glenn poderse mimetizar y de alguna manera infiltrar casi como de manera natural, sin que nadie sospechara y ese de dónde salió, ¿no? O sea, es que es toda una crianza, insisto, realmente, es toda una crianza, toda una transmisión cultural que sucede en estas clases altas, o sea, la forma de hablar, la forma de conducirse, la forma de comportarse. Ellos toman mucho en cuenta estos códigos de etiqueta y demás, ¿no? O sea, yo no, pero ellos sí. Para ellos son muy importantes todos estos rituales, todos estos aprendizajes, todo este capital cultural acumulado, para que justamente es como si esto les facilitara distinguirse entre ellos mismos y distinguir a los demás, a los que no forman parte de sus círculos. Entonces es como una especie de idioma compartido lo que tienen los ricos. Y si tú no eres rico y nada más crees que por traer una bolsita Coach o Gucci o lo que tú quieras, Louis Vuitton, crees que te van a aceptar en su círculo, estás bien equivocado. Yo de hecho hace algunos meses estuve analizando el tema de Ice White Shot. La película de Kubrick realmente te retrata lo que es el acceso al poder. Y aún ahí, que estamos hablando del personaje de Bill Harford, interpretado por Tom Cruise, cuando entra al Red Circle, al Mike Circle, que es ese que yo explicaba, ¿no? Que es ya estamos hablando de otros niveles, por supuesto. Aquí ya no solo es un tema de riqueza, sino es un tema de poder puro. Cuando Bill Harford, que es un tipo bien acomodado, incluso yo diría que es de clase alta, aunque se ve que son originarios de la clase media, porque son judíos de clase media neoyorquinos, pero que de alguna manera sí lograron ascender a la clase alta y por eso es que Bill tiene esa posibilidad de acceder al Círculo Rojo. A pesar de ello, Bill no es considerado uno de los poderosos. O sea, en ese sentido, Bill no es considerado dentro del círculo. Por más que Bill vistiera bien, ¿eh? Y por más que Bill tuviera dinero, de hecho por eso se llama Bill, ¿no? En la película de Kubrick. También Bill pensaba que todo lo podía resolver a billetazos, por eso se llama Bill, ¿no? Pensaba que con cash y con money todo lo resuelve, ¿no? Entonces, eh, Bill, a pesar de que se cuela un poco, no es aceptado. Tan no es aceptado que termina siendo hasta amenazado, ¿no? Eso es lo que hay que entender, ¿no? Con los ricos. Es como si tuvieran filtros. Y si tú no tienes y manejas el idioma de los ricos en muchos aspectos, ellos pueden leerte perfectamente hasta justamente cómo vas vestido. Y si tú traes aquí en letras Arial 50 la marca que tú crees que por comprarte una ropa de marca te va a dar acceso, estás bien perdido, estás equivocado. No funciona así. Por eso yo empecé hablando y dándoles el ejemplo de cómo incluso visten los personajes en Succession. Nunca, y les puedo invitar a que ustedes revisen durante toda la serie de Succession, nunca van a ver una marca en la ropa de los personajes. Nunca. Sin embargo, eso no quiere decir que lo que usen sea barato, por supuesto, y de hecho sí, sí, muchas de esas son marcas, por supuesto, pero son marcas de ricos realmente, o sea, de los verdaderos ricos, las marcas que sí utilizan los ricos, que imagínense, ni siquiera la conocen los pobres. Olvídate que sean capaces de comprarla, ni siquiera saben cuáles son, pero que por supuesto son carísimas y probablemente podría decir casi inaccesibles, son casi boutiques o son tiendas muy específicas que encuentras en un boulevard muy exclusivo de California, de Miami, de Nueva York, de Dubai, etcétera. Entonces, eso es el verdadero
acceso exclusivo que tienen los ricos. Por eso a mí me da mucha risa, y la verdad sí, perdón, creo que son una gran burla, todos aquellos que fingen o quieren ser ricos porque no lo van a hacer. De entrada, por ejemplo, para que lo sean, tendrían que ser aceptados por esos círculos. Y si nada más piensan, como lo acabo de decir, que endeudándose con Electra, comprándose a mensualidades, endeudándose no sé cuántas cosas, con eso ya van a tener el acceso, por supuesto que no. Insisto, por eso es que a Glenn Powell, que interpreta a Beckett Redfellow, la mamá entiende perfectamente eso y por eso es que educa a su hijo. A pesar de que de alguna manera lo sacan o los excluyen de la familia Redfellow, ella es muy inteligente porque dice, bueno, pues a pesar de ello yo te voy a educar como rico, porque al final pues somos ricos o nacimos ricos, tenemos ese origen y va a ser importante para que te puedas desarrollar. En este círculo, por supuesto. Entonces es muy curioso porque claramente Beckett nunca sufre de eso, porque su madre lo supo educar bien. Tristemente muere su mamá, enferma de manera muy triste. Creo que es una forma también muy fuerte de lo que yo hablaba de explicar cómo es que en el caso de él todavía podría ser, yo diría, muy justificado y muy frustrante que pues eran se supone que ricos y no podían haber pagado el tratamiento de la mamá tal vez, ¿no? En fin, es triste. Y de ahí, bueno, justamente Beckett se empieza a adaptar, a involucrar en este mundo, contacta a su tío, lo mete a las finanzas, al mundo de las finanzas. No es casualidad tampoco, ¿no? Que lo meta al mundo de las finanzas. Me encanta la sensatez de la película al decirte lo que son las finanzas, lo cual también me sorprende, ¿no? Que muchos a estas alturas todavía no lo entiendan. Muchos que se dedican, según ellos, de manera muy seria a las finanzas, y que no entiendan que al final las finanzas es el juego del engaño y la mentira, ¿no? Es una gran farsa, es, yo diría, el gran fraude. Para aquellos que nada más piensan que la crisis o el Big Short o la crisis subprime de 2008 es un fraude, como si fuera un caso aislado dentro del sistema financiero que es tan puro, las finanzas es una de las grandes, grandes, grandes farsas, justamente, ¿no? Entonces me gusta mucho que en la película tal cual, él de manera muy sensata dice, pues esto es puro mentir y engañar, pues. Y hay una línea donde dice, la primera semana me aprendí el lenguaje, algo así como el argot financiero, ¿no? Donde lo capacitan y se vuelve muy bueno, por cierto. Y esto me recordó a esto otro, ya estamos terminando, que es otro de los grandes mitos que se tiene, ¿no? Ya yo diría a nivel un tanto más macro, cuando se habla de que o se asocia que todo lo que tiene que ver con el sector público es lo corrupto y lo privado es lo puro y lo santo, ¿no? Ese es otro gran mito, es otra gran mentira, ¿no? Que le han hecho pensar a las personas que todo lo privado, las corporaciones privadas, son perfectas, ¿no? Y que no hay corrupción en ellas, porque la corrupción nada más está en el sector privado, perdón, en el sector público y en los gobiernos, etcétera. Y de hecho esa fue una de las justificaciones que siempre ocuparon los gobiernos privatizadores para decir, uy, no, pues esa empresa pública es muy corrupta, ¿no? Hay que privatizarla y privatizándola se va a arreglar la corrupción. Eso es una gran mentira que justamente pues terminaron aplicando, insisto, gobiernos privatizadores para siempre socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. El mismo caso del Fobaproa en México fue un ejemplo clarísimo de esto, ¿no? Como una deuda privada la hicieron pública que hasta la fecha seguimos pagando los mexicanos. Increíble, todavía ni habíamos nacido y ya estábamos endeudados. Pero otro caso interesante es el de Odebrecht. Es uno de los casos más representativos de corrupción en América Latina, con la distribución millonaria para políticos empresarios y exfuncionarios de 12 países. Se basa en una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con 10 países más de América Latina, a la constructora brasileña Odebrecht. En esta investigación se detalla cómo Odebrecht había realizado coimas de dinero y sobornos a presidentes,
expresidentes y funcionarios del gobierno de unos 14 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela durante los últimos 20 años para obtener beneficios en contrataciones públicas. Odebrecht fue creada en 1944 en el estado de Bahía y se consolidó como la constructora de mayor crecimiento durante los años de la dictadura militar brasileña. Por cierto, acabo yo de analizar la película del agente secreto, protagonizada por Wagner Moura, que justamente habla de la dictadura militar brasileña. La empresa creó una caja B a finales de los años 2010 con el nombre de Sector de Relaciones Estratégicas para disimular la maraña de coimas. Y bueno, ¿qué más les digo? Lo que muchas veces no se entiende, de nuevo, es que no es solo el sector público el que es corrupto y que muchas veces incluso se generan este tipo de relaciones entre sector público con sector privado y hay grandes corrupciones. Lo que quiero desmitificar y desmontar es la gran mentira de pensar que las empresas privadas no ocurre la corrupción, cuando yo diría ocurre igual o hasta más que en el sector público, nada más que muchas veces no es mencionada o es muy sofisticada sus mecanismos de corrupción. No, pero si les contara, nada más les estoy dando un caso, ¿no? El de Odebrecht, si les contara la cantidad de casos que hay en cada una de las empresas, cómo muchas empresas privadas están totalmente metidas en el crimen organizado, cómo los bancos, el sistema financiero está también por completo entramado e involucrado con el tema del crimen organizado. Más bien, el crimen organizado está dentro del sistema financiero global. Muchos bancos, ya he dado ejemplos, HSBC, Wells Fargo, en fin. De nuevo, si no se entiende cómo funciona el sistema financiero global, el sistema económico global, te vas a quedar pensando que solo el sector público es corrupto y que solo los gobiernos son corruptos cuando al final no te das cuenta de cómo funciona ni siquiera el entramado, la red, los nodos, y que todo está conectado, lo público y lo privado. Bueno, al final el mundo financiero es un negocio sucio. Y ya lo explicaré próximamente. Ya lo he explicado, en muchos análisis, pongan atención, ya lo he explicado. Voy terminando ya con dos cosas. En síntesis, ¿qué es lo que he querido yo decir con esta película? Que no se las voy a spoilear, véanla, está muy interesante. Lo que quiero decirles, que yo diría es parte de la moraleja, lo puedo sintetizar en una frase que se le atribuye a Honoré de Balzac. ¿Qué nos decía su frase? Nos decía esto. Se los leo, porque no se ve. Detrás de toda gran fortuna siempre hay un crimen. Apréndansela de memoria, por favor. Esta sí es muy importante. Porque esto, de alguna manera yo diría, es la raíz que explica cómo funciona la economía, el sistema financiero, las empresas, las corporaciones, la riqueza. Por eso aquí te lo dice el propio Balzac. Detrás de toda gran fortuna siempre hay un crimen. Y nos podríamos ir hasta los padres fundadores de las grandes industrias, que por cierto yo creo que tienen algo de respetables y admirables porque fueron pioneros, ¿no? Hablar de los Rockefeller, hablar de JP Morgan, y estoy nombrando apellidos que ustedes se pueden dar cuenta del nivel de poder que tienen. Al grado que todavía existen sus empresas. Estoy hablando de Andrew Carnegie, este industrial acerero. En fin, todos estos. Rockefeller con el tema petrolero, JP Morgan con el tema de los bancos, Andrew Carnegie con el tema de los aceros. Estoy hablando de los padres fundadores de las industrias estadounidenses que hasta la fecha tienen muchísimo poder. JP Morgan sigue en Nueva York y siguen haciendo grandes fortunas. Pero vuelvo a leer la frase fundamental de Balzac. Detrás de toda gran fortuna siempre hay un crimen.
Lo que quiero hoy desmitificar es esta romantización del empresario y de la riqueza. Yo sé que todos los aspiracionistas quieren ser ricos, pero ¿a costa de qué? Salinas Pliego ha sido rico a costa de ser corrupto, a costa de ser un vulgar, a costa de ser un patán, a costa de ser un sinvergüenza, un mezquino, a costa de su tráfico, de aplicar su tráfico de influencias, de coludirse con distintos gobiernos en distintos sexenios, hasta ahora que le sale su lado más hipócrita criticando al gobierno actual de gobiernícolas cuando Salinas Pliego se estuvo beneficiando durante décadas de esos sexenios corruptos, prianistas. Lo que digo es, ¿por qué tienen tanta obsesión de ser ricos? Yo entiendo que todos queremos una mejor vida, pero el problema de los ricos o que quieren ser ricos es que yo les puedo decir, nunca les va a ser suficiente. Si creen que con riqueza van a cubrir todos sus vacíos, que probablemente son más profundos. Si probablemente lo que necesitan no es tanto satisfacer sus deseos y sus expectativas y sus caprichos, tal vez lo que necesitan es ser un tanto más agradecidos, valorar lo que se tiene. Y sí, aspirar a tener una vida digna, donde no padezcamos, porque también no quiero romantizar y caer en el otro extremo de romantizar la pobreza, porque la pobreza es una condición injusta que no debería de padecer nadie. Desafortunadamente existe. Y no podemos tampoco romantizar la pobreza. Así como no romantizamos la riqueza, tampoco podemos romantizar la pobreza de que es muy romántico vivir en la carencia, como dice la canción de Panteón Rococó, ¿no? De por la mañana yo me levanto con toda la gana de ir a trabajar y te ponen siempre esa canción en un video del metro a la hora pico, a las 7 de la mañana, en Pantitlán, ¿no? Eso no es romántico, eso es desigualdad, eso es pobreza y desigualdad, es injusticia. Yo tenía una maestra en la universidad que le aprendí mucho en temas sociales y nos decía, la pobreza es violencia. Y siempre coincidí con esa frase, hasta la fecha la tengo, como la pueden ver, porque es cierto, la pobreza, yo diría, es otra forma de violencia. Más las personas que nacen y por más que trabajen de sol a sol durante toda su vida, nacerán y morirán en la pobreza. No hay mayor nivel de violencia que toda una vida en la pobreza. Por eso es que además muchos nos preocupamos con nuestra visión y nuestra conciencia colectiva y de justicia social por esa gente que nació en la pobreza, porque yo creo que al final tener sistemas mucho más justos nos conviene a todos. Yo sí creo en esa frase de primero los pobres, porque cuando entiendes cuál es el origen de la pobreza, cuál es el origen de la riqueza, te das cuenta que hay una gran injusticia que la separa, que separa ambos orígenes, pero que además genera muchos otros problemas y complicaciones que muchos critican cuando el gobierno actual de la presidenta habla de atender a las causas, de la atención a las causas, está hablando precisamente de esto, de atender la pobreza. ¿Por qué? Porque una persona en pobreza va a estar expuesta a todo, a la violencia, a la injusticia, a la falta de acceso, a la falta de oportunidades, va a estar constantemente padeciendo la violencia de la pobreza y siempre va a estar en modo supervivencia. Y eso eventualmente no solo puede que lo sufra el pobre, sino que eventualmente el pobre puede que caiga en caminos equivocados de drogadicción, de delincuencia. Y eso es lo que muchos no entienden. Al final, aunque seas un descorazonado y no te nazca ni tantita de empatía, tendrás que entender que incluso si eres un egoísta que solo piensa en sí mismo, te puede llegar a afectar ese escenario de que haya tanta pobreza porque el pobre algún día puede que quiera pues tomar lo que él considere que le pertenece, aunque yo nunca he justificado esas formas, aunque hayas nacido en la pobreza me parece que no es correcto, pues que pienses que tienes el derecho, por ejemplo, de dedicarte a la violencia o dedicarte a la delincuencia por haber padecido la pobreza. Por eso es que a la vez yo admiro el doble a aquellos que nacieron en la pobreza y no por eso lo toman como justificación para dedicarse a la delincuencia, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro esto.
la pobreza es asunto de todos, por más que muchos no lo quieran entender. Y la riqueza es privilegio de unos cuantos, de muy pocos, yo diría. Hay que procurar entender de inicio esto para poder cambiarlo. Si no lo entiendes, no hay forma en que lo puedas cambiar. Yo creo que los ricos de entrada tendrían que estar pagando sus impuestos sin poner ninguna resistencia, pero aún así te encuentras a mezquinos sinvergüenzas como Salinas Pliego, que a pesar de todo ese privilegio todavía no quieren pagar sus impuestos. No hay mayor tipo de mezquinos que estos empresarios vulgares como Salinas Pliego. Y sus mascotas, que los defienden todavía y les lustran los zapatos a estos deudores de impuestos mercenarios, como la mascota de Salinas Pliego que es Zunzunegui. Por eso es que hay que tener muy claro en qué lado está cada quien. Hay que tener muy claro, insisto, lo que nos dice Balzac. Detrás de toda gran fortuna siempre hay un crimen. Y si no un crimen, hay una ilegalidad. Y eso se los puedo asegurar. Los ricos tienen formas muy sofisticadas de siempre burlarse de la ley porque adivinen qué, la ley está hecha además para ser aplicada contra los pobres, no contra los ricos. ¿Y por qué funciona así? Porque las leyes precisamente en gran medida las construyeron los propios ricos, los propios poderosos. Por eso nunca vas a ver a un empresario detrás de las rejas, desafortunadamente. Desafortunadamente, la ley es para aplicarse en contra de los pobres y la justicia es para quien le alcanza pagar por esa justicia que generalmente e injustamente es a los ricos. La justicia no puede ser algo que sea a la carta, como desafortunadamente en el mundo se han mal acostumbrado a que básicamente la justicia la paga quien le alcanza para pagarla. Entonces, cuando ustedes entienden todas estas injusticias del sistema, uno entiende por qué millonarios que tendrían que ser juzgados y encarcelados están libres y personas pobres que por robarse una manzana o algo que comer están tras las rejas. Ese es el mundo en el que hemos estado viviendo durante décadas y es el mundo que todavía no hemos logrado cambiar. Termino. Lo único irreal de la película me parece el papel del FBI, ¿no? Que es como que justamente la autoridad persiguiendo al rico. Eso es lo único que me pareció irreal de la película. Iba muy bien, iba siendo muy fidedigna, pero eso no lo vas a ver. Ojalá el FBI fuera tras los ricos de Estados Unidos. Ojalá las autoridades de justicia fuesen tras los ricos de todo el mundo. Pero eso no funciona así. De entrada ellos tienen precisamente la ventaja de poder dar mordidas, sobornar, pagarle a todos, darle 1 millón a cada quien y tenerlos en paz. Y ese potencial corruptor que tienen los ricos es lo que siempre los aleja de la justicia. O sea, ellos tienen la capacidad de corromper a cualquiera con su dinero. Y por eso es que te encuentras a personajes como Salinas Pliego que creen que su dinero lo puede arreglar todo hasta que se topan con pared, como el juez que, si no mal recuerdo, creo que hasta intentaron emborrachar en UK, ¿no? En Reino Unido. Así que es por eso que ellos piensan que están siempre fuera de la ley y que pueden hacer lo que quieran. De hecho, Salinas Pliego es un especialista en esa materia. Es un tipo que se escabulle siempre de la ley. Y yo por eso creo que se tendría que tener cero tolerancia con ese tipo. Porque lo que se ha dedicado a ser más que empresario es a ser un prófugo de la ley y de la justicia. Por eso es que me pareció un tanto irreal esa escena donde el FBI va a buscar al rico, porque bueno, generalmente, insisto, ellos tienen una capacidad y potencial corruptor que es muy complicado de evitar para los que permiten que ellos cometan sus abusos, porque claramente también se pueden topar con pared, como el ejemplo que acabo de dar, ¿no? O sea, hay gente que sí tiene principios, hay gente que tiene moral y sentido de justicia, que por más dinero que les den, no los van a comprar, no los van a sobornar. Pero luego están casos como el de Norma Piña, que durante años estuvo en el Poder Judicial mexicano, este Poder Judicial tan
pues yo diría tan ajeno a la justicia, más bien más que poder judicial, parecía un poder antijudicial, un poder que no procuraba la justicia, que la evitaba, que la obstaculizaba, porque de nuevo era una justicia a la carta. Y por ejemplo, Norma Piña, precisamente con Salinas Pliego, ¿no? Donde tenían archivado y encajonado su expediente, enfriado, ¿no? En hielo, para no hacer justicia con Salinas Pliego. En gran medida eso tiró ese poder judicial, por más que se quejen todavía algunos, ¿no? Y que no logran entenderlo. Norma Piña era prácticamente una empleada de Salinas Pliego, no una jueza que garantizaba la justicia. Pero no solo en el caso de Salinas Pliego, hay muchos otros que yo ya analicé en su momento, ¿no? Entonces este es el problema de los ricos que tienen la capacidad de corromper sistemas y gobiernos. Sistemas de justicia, por supuesto. Ya terminando, me quedo de la película con una línea muy interesante que nos dice, no se los spoileo para que la vean, pero me gustó mucho esta frase. Lo único que realmente nos duele en la vida es la voz de nuestra conciencia. Hasta ahí me parece genial. El problema es que quien se la dijo, pues fue la cabeza de la familia, de los Red Fellow, y él añadió de manera cínica, y si sabes girar la voz al viento, puede que no vuelvas a escucharla. Es curioso porque la primera parte de la frase me gusta y hasta yo diría la hago mía, ¿no? Yo creo que es una parte muy importante ser conscientes de nuestros aciertos, de nuestros errores como humanos. Pero la parte cínica ya no me gusta, por supuesto, porque yo detesto a los cínicos, a los hipócritas, a todos estos que critico. Pero me parece que es una muestra muy fidedigna precisamente de la forma de pensar de muchos de estos ricos que se sienten por encima de todo, por encima del poder, por encima de la justicia. Y te lo dice él mismo, y si sabes girar la voz al viento puede que no vuelvas a escucharla. Como diciendo, mira, hay un momento donde te sientes mal, pero ya después se te olvida. Te acostumbras. Entonces, de manera muy cínica, creo que es una representación, insisto, de la forma de pensar de los ricos. Por eso he estado hablando mucho de Salinas Pliego como un gran ejemplo, o como el peor ejemplo precisamente de una persona sin vergüenza, mezquina, sin conciencia, sin vergüenza, de pies a cabeza, pues. Y así como piensa él, piensan muchos otros ricos, ¿no? Que se sienten, insisto, por encima de las leyes, por encima de la justicia, porque ellos ocupan las leyes a su conveniencia y están listos para salir libres y evadir la justicia y salir siempre impunes de ella, ¿no? Hasta aquí nuestro análisis finalmente de esta película, se la recomiendo. Y bueno, ahora sí, lo prometido es deuda, ya analizamos las dos películas, ya analizamos Mercy con el tema de inteligencia artificial y bueno, pues ya el día de hoy concluimos con esta otra gran película de How to Make a Killing, donde nos representa la forma de pensar de los ricos. Espero haya sido productivo.